Seguro has oído a la oreja de Van Gogh, pero no. Hoy no vamos a hablar del grupo de pop español. El Te Cuento el Cuento de hoy es de la verdadera oreja de Van Gogh. Seguro todos han escuchado de Van Gogh. Digamos que sus pinturas son las más vistas en todos los museos. Y es que aquel pelirrojo holandés, famoso por su Noche estrellada, es el autor de un suceso espeluznante para la historia del arte. Les cuento que Van Gogh es famoso por dos cosas. Uno, por sus cuadros llenos de colores y pinturas abundantes. Y dos, porque se automutiló su oreja izquierda. Sí, así mismo como oyen, se la cortó entera. Por muchos años hubo el debate que si había sido el lóbulo o la oreja completa. Lo cierto es que hace poco se constató por una carta que escribió el doctor que atendió a Van Gogh cuando ocurrió el incidente y quien dibujó la oreja que había sido cortada. Es así como nos dimos cuenta que Van Gogh se cortó su oreja izquierda completita. Pero ya les voy a contar. Van Gogh se fue al sur de Francia a 1 hora de París a vivir cuando tenía 35 años. Y en ese pueblo tan chico no había muchas cosas que hacer para divertirse. Pero lo que sí había era una plaza de toros, donde Van Gogh asistió a una corrida y quedó impresionado del acto heroico, en donde el torero le corta una oreja al toro y la obsequió al público. Este episodio marcó la vida de Van Gogh y de hecho lo recreó en una de sus obras. Van Gogh soñaba con establecer una comunidad de pintores en el sur de Francia y en una ocasión invitó al pintor Paul Gauguin a que se pasara una temporada con él. Obvio, en esta época no había teléfono ni WhatsApp, así que el medio de comunicación eran cartas que Van Gogh escribía por montones. Finalmente, Gauguin accede a visitar a Van Gogh y aparece este pintor francés, mujeriego y con el ego por las nubes, quien tenía ideas muy diferentes a las de Van Gogh. Mientras Gauguin quería pintar las ideas que tenía en su mente, Van Gogh quería pintar los objetos cotidianos que tenía en su entorno. Un par de zapatos, unos girasoles, una habitación. Más pronto que tarde, ambos pintores comenzaron a tener diferencias y una noche fueron al bar del pueblo y se tomaron unos tragos de absinthe. Este era un licor de anís que fue muy popular en Francia y que luego fue prohibido porque causaba delirio. Así que ya se imaginarán lo fuerte que era y lo embriagado que quedó Van Gogh con 2 que 3 traguitos verdes. Van Gogh tiene una diferencia con Gauguin y le tira un trago de absinthe encima. Gauguin lo esquiva y le dice: «Ya está bueno, te llevaré a dormir a tu cuarto». Van Gogh está en su alcoba con un par de tragos de más. El trastorno bipolar que sufría y el sentimiento de culpa de haberle tirado el trago encima a Gauguin no lo dejaban de atormentar. Se comenta también que su hermano Theo se iba a comprometer y esto llenó de estrés a Van Gogh, quien pensaba que iba a perder la atención de su hermano, quien era por supuesto el único que velaba por él. La suma de todo lo anterior lo llevan a tomar una rasuradora y a cortarse su oreja izquierda. La misma la envuelve en papel periódico y se tapa con un sombrero y una tela la herida en su cara, para salir corriendo al burdel de la esquina y entregarle la oreja envuelta en periódico a Gaby, quien al parecer era su amiga y trabajaba limpiando ese burdel y muchos otros lugares del pueblo que a Van Gogh le gustaba frecuentar. Era víspera de Navidad en 1888 y la policía encuentra a Van Gogh tirado en su habitación rodeado de todos los cuadros que ha hecho y que no ha podido vender. Además, con la cara envuelta en trapos para contener el flujo de sangre. El primer doctor que lo atiende es el doctor Félix Rey, quien es el que documenta un dibujo de la oreja de Van Gogh. Después de ese episodio, su hermano Theo lo logra internar en un manicomio y aquí Van Gogh se pinta con su cara vendada. Todo el mundo piensa que es la oreja derecha, pero no es así.
El efecto de pintarse un selfie con un espejo reproduce escenas al revés. Van Gogh nunca se recupera de sus trastornos de bipolaridad y hasta le llegan a diagnosticar epilepsia. Luego de estar recluido por un año, meses después, se suicida con un revólver. Hasta aquí el Te Cuento el Cuento de La Oreja de Van Gogh. Super Arty, Super Holic.